Entonces vamos a tomar la esfera que trabajamos en las clases y vamos a buscar el centro de esta esfera. Ya lo vamos a aplanar un poco con la palma, con nuestro Bulai Kugu, con nuestra palma de nuestra mano y con nuestro, como lo hablamos en la otra clase, con nuestro Futa Changul, con nuestro dedo grande, nuestro dedo gordito, vamos a introducir en el centro. Los vamos a introducir. ¿Ya? Y vamos hundiendo hasta llegar en lo profundo, por lo menos 1,5 centímetros. ¿Ya? Así vamos introduciendo el dedo. Los Futa Changul, nuestros dedos gordos. ¿Ya? Y así con nuestras palmas vamos formando este iwi, un vaso. Podemos hacer también nuestros matetum, como los que vemos acá, que les voy a mostrar, que ya están cocidos, que son cerámica, que tienen forma antropomorfa. Los podemos ir decorando también. Estas son con técnicas de pellizco. Y así entonces vamos dando forma a este iwe, a este vaso. Y nuestras palmas hacen a la vez las paredes que van a contener, porque si lo hacemos solo con los dedos se va a ir enanchando, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer es que con nuestras Bulai Kugu, nuestras palmas, van a ser las paredes para medir nuestro vaso, ¿ya? Y así vamos por dentro, también con todos nuestros dedos, con nuestro changul, vamos dándole forma a este vaso. Esta técnica es técnica de pellizco. Entonces en el centro, como ven, vamos dándole forma y haciendo una pared que sea homogénea, ya que todas las paredes queden iguales. Y así vamos trabajando la pieza. Aquí ya está más avanzado, como ven, y vamos formando nuestro vaso.